solamente leer nuevamente esta primera sección de estos saludos finales que están en la carta del libro de Colosenses. Pablo empieza a despedirse, a cerrar la carta y les dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcáis o conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recíbanlo. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. La razón por la cual vamos a, en realidad no debería explicar esto, pero lo voy a hacer para crear la conciencia de la importancia de lo que vamos a predicar o a exponer en esta tarde. Estos últimos versículos son 12 versículos en una carta que tiene 95 versículos. En otras palabras, el saludo que Pablo va a enviar a los colosenses, a esta iglesia de Colosenses, le va a tomar más del 10% de la carta. Hay una lista de varios nombres que él menciona, que vamos a ir viendo uno por uno quiénes son. Pero es interesante porque usted, a través de lo que una persona habla, usted puede conocer el corazón de esa persona. Ya Jesús lo había dicho: de la abundancia del corazón habla la boca. En este caso, de la abundancia de las palabras escritas también podemos conocer el corazón de alguien. Pero por sobre todas las cosas, aunque estos son saludos que parecen saludos informales, amigables, esto es la infalible palabra de Dios. Aún los saludos que Pablo está enviando a la iglesia en Colosa fueron inspirados por Dios. Y quiero invitarte en estos próximos minutos a contemplar estos versículos del 7 al 11 como si fuesen una ventana que nos permiten ver el corazón del apóstol Pablo. En medio de este sencillo y cálido saludo, te voy a invitar que podamos ver el corazón del apóstol Pablo como si fuese esto una ventana, pero que nos permite ver el corazón del apóstol Pablo con respecto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, en estos versículos vamos a ver cuánto estima o cuál es la opinión o cuál es el afecto que el apóstol Pablo tiene por su iglesia o por la iglesia de Jesucristo. Lo que primero vamos a hacer es ver quiénes son estas personas que él menciona desde el versículo 7 al 11. Y lo segundo que vamos a ver son 7 maneras de cómo se evidencia la estima que Pablo tiene por la iglesia. En estos 12 versículos vamos a ver 7 maneras cómo se evidencia la estima que Pablo tiene por la iglesia. Hoy día vamos a mirar solamente 3 de esas evidencias. Vamos a empezar mirando quiénes son estas personas desde el versículo 7 al 11 y 3 maneras cómo se evidencia la estima que el apóstol Pablo tiene por la iglesia. Las 5 personas que Pablo menciona en esta parte de la carta, en este saludo de la carta, son Tíquico, Onésimo, Aristarco, Juan Marcos y Jesús, llamado el Justo. Tíquico, el primero, en el versículo 7, él dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. ¿Quién era
Tíquico. Tíquico fue un compañero del apóstol Pablo que lo acompañó a partir de su tercer viaje misionero. Usted lo puede encontrar referencias de Tíquico en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, en el libro de Hechos capítulo 20 versículo 4, pero también en Efesios, donde Pablo dice que él envía esta carta que Pablo le escribe a los efesios, pero la envía a través de este siervo que se llama Tíquico. En otras palabras, pudiéramos decir que Tíquico era el encargado de llevar las correspondencias del apóstol Pablo. Las cartas que el apóstol Pablo escribía, algunas de ellas fueron llevadas a su destino final por este hombre llamado Tíquico. La segunda persona que menciona aquí Pablo está en el versículo 9, dice con Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Bueno, Onésimo era un esclavo. Era un esclavo de un creyente en la iglesia de Colosas. El creyente de esta iglesia de Colosas, que tenía un esclavo llamado Onésimo, se llama Filemón. Quienes han leído esa carta, hay una carta que el apóstol Pablo escribe que se llama Carta del apóstol Pablo a Filemón. Bueno, se trata de esa misma persona. ¿Qué había pasado con Onésimo? Los comentaristas bíblicos dicen que Onésimo, siendo esclavo de Filemón, aparentemente él le robó o defraudó a su amo Filemón. Y él se escapó. Pero cuando Onésimo, que era un esclavo, se escapa, llega a la prisión en Roma, donde precisamente y providencialmente está el apóstol Pablo. Lo que sabemos de Onésimo se encuentra en la carta a Filemón. Y Pablo dice que cuando él llega allí, a esa cárcel, Pablo le predica el evangelio y Onésimo se convirtió al evangelio. Más adelante, algunos creen que fue en este mismo viaje donde Pablo escribe la carta a Filemón y se la manda a Filemón y le dice a Filemón: hey, yo sé que antes este hombre te ha defraudado, pero ahora él se ha convertido. Yo lo engendré en mis prisiones a Onésimo, dice Pablo, queriendo decir que Onésimo ya no es el esclavo impío, Onésimo es un creyente. Ahora te exhorto, le dice a Filemón, que tú lo recibas. Ese es este Onésimo. Después, más adelante, en los versículos 10 y 11, Pablo menciona a 3 personas más que él dice: estas 3 personas que son judíos les envían saludos a ustedes colosenses. El primero que menciona es Aristarco. ¿Quién es Aristarco? Aristarco era un compañero de prisión de Pablo. Algunos creen que cuando Pablo fue arrestado, Aristarco se ofreció pasar como un servidor de Pablo, como un esclavo de Pablo, para ir a servirle a Pablo mientras Pablo estaba en prisión. La otra persona que se menciona aquí es Marcos. Este Marcos, después lo vamos a ver, y preste atención a este personaje que Pablo menciona aquí. Es llamado Juan Marcos, y aquí Pablo nos da una información acerca de este personaje. Él dice que es el sobrino de Bernabé. En realidad, la palabra allí en griego no hace referencia a un sobrino, sino más bien a un primo. Sea como sea, sabemos por este versículo de que Juan Marcos era familiar de Bernabé, que fue un compañero del apóstol Pablo. Y el último que se menciona aquí es Jesús el justo. Esta persona es la única vez que se menciona en todo el Nuevo Testamento. El nombre Jesús, que era una forma griega del nombre Yahshua en hebreo o Josué, era un nombre muy popular en el tiempo del apóstol Pablo. Estas son las 5 personas: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Juan Marcos y Jesús el justo. Si usted había pensado cómo le voy a poner a mi hijo, diga, ahí tiene a Tíquico, tiene a Aristarco, ya solucionó el problema. Muy bien. 3 maneras cómo se evidencia la estima que el apóstol Pablo tiene por la iglesia.
3 maneras cómo se evidencia. Son 7, pero hoy día vamos a ver 3. La primera es que desde estas cartas, o desde estos versículos más bien, nosotros vemos cuál es el servicio que el apóstol Pablo le presta a los hermanos de la iglesia. Debo aclarar primeramente algo. Para Pablo, la iglesia no es una estructura. Para Pablo, la iglesia no es un edificio. Para Pablo, la iglesia somos nosotros los creyentes. Donde quiera que el grupo de creyentes está reunido, allí está la iglesia de Jesucristo. Amén. Sea que la iglesia esté en un lugar reuniéndose en Colosa, o sea que la iglesia está constituida por los hermanos que están con el apóstol Pablo en la prisión, siguen siendo lo mismo, sigue siendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo tiene un profundo interés de servir a la iglesia. Versículos 7 y 8 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, dice, el cual os he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. En realidad la traducción correcta de ese pasaje es para que él le diga a ustedes, colosenses, todo lo que está pasando con nosotros aquí en la prisión. Y después dice a Onésimo también, todo lo que acá pasa los harán saber. Pablo, cuando escucha la noticia de que en la iglesia ha entrado el error, una falsa enseñanza, él tiene la obligación de servirle a la iglesia mientras él escribe esta carta. Él dice: yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, yo me debo a la iglesia. Y él escribe esta carta. En realidad, las 13 cartas que el apóstol Pablo escribe, en un sentido son el servicio que el apóstol Pablo le está dando a Dios a través del servicio a la iglesia. Pero él quiere que vaya Tíquico y vaya Onésimo para una cosa: para que ellos sirvan de ánimo y de consuelo a los hermanos que están en Colosas. No sé si usted percibe el interés, el cuidado, el servicio, la actitud servicial que el apóstol Pablo tiene con estos hermanos. Él cuida de ellos y él dice: yo le tengo que enviar a este hermano y a este otro hermano para que ellos puedan consolar a la iglesia. Pablo tiene un compromiso de servir a la iglesia. Ya en el mismo libro de Colosenses capítulo 1, en el versículo 24 y 25, Pablo dice: el Señor me ha hecho a mí ministro de la iglesia. Y esa palabra ministro no debe llevar el glamour que lleva hoy día. La palabra ministro quiere decir servidor. Pablo se consideraba un servidor de la iglesia. Pablo se consideraba privilegiado no solamente de pertenecer a la iglesia, sino también de servir a la iglesia. Bueno, el llamado de servir a la iglesia, Pablo lo hace, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Servíos por amor los unos a los otros. Aquí esta carta y todo esto, lo que Pablo está diciendo y haciendo, es una evidencia del servicio que Pablo le está dando a la iglesia de Jesucristo, en este sentido, a la iglesia de Colosas. Número 2, ¿cómo yo veo una evidencia de la estima que Pablo tiene por la iglesia? Por su dependencia de los hermanos de la iglesia. Y he dicho bien, su dependencia. Alguien diría: no, eso está mal, porque nosotros debemos depender únicamente de Dios. Sí, eso es cierto, pero uno de las analogías que la Biblia utiliza para describir a la iglesia se llama la analogía del cuerpo de Cristo.
Y una de las verdades que se desprenden de esa analogía es la realidad de que los creyentes dependemos los unos de los otros. Lea conmigo el versículo 7 nuevamente. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro. ¿Y qué dice allí? Consiervo en el Señor. Lo que Pablo está diciendo, siendo Pablo el apóstol a los gentiles, que Tíquico, que no era un líder prominente como Juan, Pedro y Pablo, él está diciendo que ese Tíquico es un consiervo de él. Él no se pone por encima de Tíquico, él dice, él trabaja junto conmigo para la obra del ministerio. Pablo entendía que esto no era, como dicen en inglés, one man show. No es un show de un solo hombre. Pablo reconocía sus limitaciones. Pablo reconocía que él necesitaba de otros hermanos. Tíquico es un consiervo mío. En otras palabras, él trabaja conmigo, él sirve conmigo, él es un servidor para la iglesia junto conmigo. Él sabe que esta tarea él no la puede hacer solo. Dios le ha dotado de personas, le ha dado a personas para que sirvan junto a él. Pero presta atención ahora al versículo 11. Dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y dice ahí, y han sido para mí un consuelo. Pablo está hablando de Aristarco, está hablando de Juan Marcos y está hablando de Jesús llamado justo. Y él dice, esos tres hermanos para mí han sido un consuelo. Esos tres hermanos para mí han sido de ánimo. Eso, en otras palabras, Dios me ha animado a través de esos hermanos. Pablo no dice, no, mi fortaleza viene solamente de Dios. Yo me meto a mi habitación a orar y de ahí yo saco mi fuerza. Y eso está bien. Pero Pablo está reconociendo que su ánimo hay veces viene de otras personas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros dependemos los unos de los otros. Somos miembros en un cuerpo. Es por eso que cuando Pablo está hablando la analogía del cuerpo en 1 Corintios 12, 13 y 14, él dice, la mano no le puede decir al pie, no te necesito. Yo no sé si he contado alguna vez esta analogía que ilustra un poquito esto, lo que estoy tratando de compartir. Que hay una discusión entre la oreja, los ojos y la nariz. No sé si usted ha escuchado esto. Y decía, la nariz estaba cansada de llevar los lentes. Y los ojos también, y reclamaban y peleaban, y los ojos le decían, no, tú necesitas ayudarme a llevar estos lentes. La oreja también reclamaba y decía, no, tú tienes que ayudar, no, pero a mí no me sirve nada los lentes, decía la nariz. Llegó un momento donde la nariz dijo, hasta aquí nomás. Y la nariz no quiso trabajar, no quiso llevar más los lentes. ¿Qué pasó? La persona comenzó a caminar, pero como ya no había lentes, ya no podía ver. Y como no podía ver, se tropezó y se cayó y se partió la nariz. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Usted necesita de la persona que está delante de usted, detrás de usted y al lado de usted. Pablo no tenía ningún problema en decir, Dios me ha animado a través de estas personas. No solamente es una demostración de humildad, es reconocer, yo dependo de estos hermanos. Es más, en el libro de 2 Corintios capítulo 7, versículo 7, Pablo le dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. En otras palabras, él está contando que era un momento difícil que estaba pasando y Dios vio eso y Dios le envía a Tito para consolar al apóstol Pablo. ¿Por qué?
porque él reconocía y celebraba su dependencia con los demás hermanos de la iglesia. No era nada ofensivo para Pablo. Era algo digno de reconocer, era algo digno de celebrar. Estos hermanos han sido consuelo para mí. Número 1 es su servicio a los hermanos de la iglesia. Número 2, su dependencia de los hermanos de la iglesia. Y número 3, su amor por los hermanos de la iglesia. Estos versículos nos describen, nos muestran el amor o el cuidado que Pablo tiene por los hermanos de la iglesia. Y lo vamos a ver de dos maneras. Número 1, la manera como Pablo se refiere a las personas que él está enviando. El mismo versículo 7, preste atención a lo que dice. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano. Él no empieza diciendo que Tíquico es un gran ministro, es un fiel ministro. Lo primero que Pablo dice acerca de Tíquico es que es su hermano, pero no dice que es su hermano. Para Pablo, llamar hermano a alguien no era la solución cuando él se olvidaba del nombre de un hermano, para decirle hermano. No, para Pablo, hermano era reconocer, tú y yo somos hijos del mismo Padre. Y aquí él dice, amado hermano. A Onésimo, el versículo 9, escuche lo que dice. Con Onésimo, amado y fiel hermano. Probablemente esto también es un mensaje que Pablo le está enviando a Filemón. Recuérdense que Onésimo y Filemón se han peleado. Y Pablo está llamando aquí a Onésimo, que era un esclavo y que había defraudado a su amo y que probablemente le había robado a su amo. Ahora Pablo lo llama a Onésimo, amado y fiel hermano. Él es un creyente, es nuestro hermano y es amado. Mire el cuidado que Pablo tiene para referirse a estos hermanos. Pablo en verdad era un hombre rudo, fuerte. El llamado que Dios había puesto en él requería, exigía un temple, un carácter fuerte, inquebrantable. Como un amigo pastor nos dice, el predicador debe tener piel de rinoceronte, pero corazón de paloma. Y ese era el apóstol Pablo. Piel de rinoceronte, pero un corazón de paloma, al punto de puede llamarle la atención a los Gálatas y decirles necios e insensatos, porque correspondía hacer eso en ese momento, pero puede llamar aquí en este momento a Tíquico y a Onésimo, amados y fieles hermanos, porque Pablo tenía amor por los hermanos de la iglesia. Pero la otra manera que nosotros vemos el amor y el cuidado que Pablo tiene por la iglesia es por la manera como Pablo se refiere a Marcos. La manera como Pablo se refiere a Marcos. Lea conmigo el versículo 10 y después vamos a ver el libro de los Hechos, unos cuantos versículos, para que usted entienda lo que está pasando en el versículo 10. Versículo 10 dice, está diciendo que Aristarco manda saludos y él menciona a Marcos, dice, Marcos, el sobrino de Bernabé, y dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recíbanle. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo acerca de Juan Marcos es, cuando él vaya a vosotros, recíbanlo. Ahora uno diría, pero eso no dice nada. Bueno, Juan Marcos, como lo registra Lucas en el libro de Hechos, era un discípulo que fue parte del primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Era una persona conocida entre la iglesia. Empezamos a ver la figura de Juan Marcos en el libro de Hechos capítulo 12. Yo le voy a invitar que pueda seguir conmigo estos 8 versículos que vamos a leer del libro de los Hechos, para ver quién es esta persona
que Pablo identifica como Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Hechos 12, versículo 12. Hechos capítulo 12, en el versículo 12. El contexto, lo que está sucediendo ahí: Pedro acaba de ser librado de la cárcel por un ángel, y Pedro va a la casa de María, donde está la iglesia reuniéndose, orando. Esta no es María, la mamá de Jesús, esta es otra María. Pedro va a esta casa, y mire cómo Lucas lo describe ahí. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí está la primera vez que se hace mención en este libro de los Hechos acerca de Marcos, y nos dice aquí Lucas que se llamaba Juan Marcos. Vamos al capítulo 13 del mismo libro de los Hechos, en el versículo 5. Ya Pablo ha empezado el viaje misionero y dice, Hechos capítulo 13, versículo 5: y llegados a Salamina, esto es Pablo y Bernabé, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan es el Juan Marcos, del que se ha mencionado en el capítulo 12. Vamos ahora al mismo capítulo 13, en el versículo 13. Dice, Hechos 13, 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En otras palabras, ellos estaban en pleno viaje misionero, Pablo, Bernabé, Juan Marcos, y este texto nos dice que Juan Marcos los dejó. Esto causó un profundo desagrado y disgusto en el apóstol Pablo. Él sintió que Juan Marcos los había abandonado, los había dejado. Esto mismo fue la causa de disensión, de discusión entre Pablo y Bernabé. Vayamos a Hechos capítulo 15. Alguien diría, la iglesia de los Hechos fue todo bonito, se amaban y todo, no había problemas. Bueno, Hechos 15, ahí está para aquellos que piensan y creen que la iglesia de los Hechos era una iglesia ideal. No, la iglesia de los Hechos también tenía manchas y arrugas, y entre los líderes también se peleaban. No que eso esté aprobado por Dios, pero qué bueno que esto nos pone aquí para no hacernos estas ideas de que las iglesias están llenas de gente santa y que nunca peca y nunca ofende. Eso será cuando lleguemos nosotros allá al cielo, como cantábamos hace un rato. Hechos 15, versículo 36. Va a empezar ahora el segundo viaje misionero. Pablo hace 3 viajes misioneros. Este es el segundo. Hechos 15, versículo 36. Vamos a leer hasta el versículo 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, presta atención, ¿quién era Juan Marcos? Juan Marcos era un familiar de Bernabé. Dice, Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo, ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. En otras palabras, Pablo estaba indignado con Juan Marcos. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. En otras palabras, ellos discutieron. O hubo una rencilla entre ellos probablemente. Hubo algo entre ellos, pero aquí Lucas lo dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Pablo y Bernabé, que empiezan el primer viaje misionero, cuando regresan y van a empezar el segundo, se separan porque Bernabé quería que Juan Marcos vaya con ellos. Pablo no quería. Pablo dijo, él nos abandonó
Yo no quiero que él venga otra vez aquí con nosotros. Y Bernabé, probablemente movido, aunque el sobrenombre de Bernabé es hijo de consolación, Bernabé siempre era una persona que estaba buscando conciliar a las personas. Recuerde que cuando Pablo se convirtió, la iglesia tuvo temor de Pablo. Dijo, ese tipo no se ha convertido en nada porque ese tipo persigue a la iglesia. Y no le creían a Pablo. ¿Sabe quién medió entre ellos? Bernabé. Bernabé acercó las posturas y dijo, no, este de verdad se ha convertido. Ahora, probablemente, aparte de eso, de esa actitud conciliadora que tenía Bernabé, Bernabé estaba preocupado por su familiar. Y él decía, tenemos que llevar a Juan Marcos. Pablo decía, no, nos abandonó, yo no quiero ir con él. Hubo un desacuerdo y ambos se separaron. El versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas. A partir del segundo viaje misionero, Pablo conoce a Silas y él empieza a viajar junto a él. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Colosenses 4:10 dice, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recíbanle. Ahora, alguien pudiera decir, eso no es suficiente para creer que Pablo amaba a Juan Marcos y que Pablo se había reconciliado con Juan Marcos. Escuche lo que Pablo dice acerca de Marcos en Filemón 24. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En 2 de Timoteo 4:11, preste atención lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de este Juan Marcos. Le dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, Timoteo, porque me es útil para el ministerio. Eso es una evidencia que ahí hubo restauración en la relación. Fíjese que Pablo no dice, trae a Juan Marcos, el tipo que nos dejó allá cuando estábamos en Panfilia, el tipo que nos abandonó. No. Él es nuestro colaborador. Él me es útil al ministerio. Le dice a los colosenses, cuando Él vaya a vosotros, recíbanlo y recíbanlo bien. De todas maneras, el versículo 11 de nuestro texto dice, Aristarco, Marcos y Jesús el justo. Todos ellos tres han sido de consuelo para mí. Lo que él está diciendo es que, incluyendo Marcos, el que un día los abandonó, ahora Marcos es un consuelo para el apóstol Pablo. Yo creo que ahí hubo restauración. Qué bueno que la Biblia no tapa las manchas y las arrugas de la iglesia. Las expone. Pero las expone para que la gracia del perdón se vea y el evangelio de Jesucristo sea celebrado también. Pablo hablaba del perdón a sus hermanos porque él era una persona que podía perdonar. ¿Y sabe por qué perdonaba? Porque él estimaba a la iglesia. Él reconocía que su Salvador lo había perdonado a él. ¿Qué autoridad tenía él? ¿Qué derecho tenía él para guardar resentimientos hacia alguien? Para guardar rencor hacia alguien. Él trataba, todos estos versos nos hablan de cómo Pablo tenía en alta estima a Juan Marcos, el mismo que les había fallado. Porque Pablo, como le dice a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Pablo les decía a los filipenses, cuando usted trate con otra persona, especialmente con otros hermanos, trátalo como si esa persona fuese más alta, superior o más importante que a ti. Y la razón por la cual lo hace es porque él dice, haya pues en vosotros, en ese mismo contexto, este sentir que hubo en Cristo Jesús.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fue obediente, murió en muerte de cruz. Para Pablo, el tratar a los demás hermanos como superiores a él era la conducta lógica y la respuesta correcta de alguien que ha entendido lo que su Salvador ha hecho para venir a redimirnos. Aquí vemos a un hombre que trata a alguien que les falló. La Biblia no nos dice cuáles fueron las razones por la cual Juan Marco los abandonó. La Biblia sí nos dice que aquí hubo incomodidad, disgusto, desagrado. Aquí hubo ofensa, aquí hubo gente que estuvo resentida. Pero aquí también vemos restauración, perdón, soportarse, amarse, tener misericordia. Amén. ¿Cómo esto nos sirve a nosotros? ¿O qué aplicación tendría esto para nosotros como creyentes? Si esto es lo que nos dice que Pablo servía a la iglesia, reconocía su dependencia de la iglesia y demostraba un amor por los hermanos de la iglesia. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo está nuestro servicio a los otros hermanos de la iglesia? ¿O exhibes una interdependencia con los otros miembros de la iglesia? ¿Puedes decir que has sido de consuelo para otros hermanos? ¿O puedes testificar que otros hermanos han sido de consuelo para ti? ¿Cómo está tu estima, tu cuidado por la iglesia? Jesús amó a la iglesia. Es más, la Biblia dice que Él se entregó por la iglesia. Y alguien pudiera decir: sí, pero no podemos compararnos a Jesús, porque al fin y al cabo Él es Dios. Y es cierto, si usted compara nuestro amor por la iglesia con el amor que Cristo tiene por su iglesia, es una distancia abismal, infinita y eterna. Pero aquí tenemos a un pecador como usted y como yo, el apóstol Pablo, demostrando aprecio, cuidado, amor por la iglesia. No vaya a pensar que el apóstol Pablo era un superdotado. No, Pablo no tenía un toque especial de Dios. ¿Sabe cómo se refería Pablo acerca de sí mismo? Romanos 7:24 dice: soy un miserable. Pablo no se llamaba soy un campeón, nunca. Soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pablo decía: soy el mayor de todos los pecadores que yo conozco, yo soy el mayor de todos. Y de todos los santos soy el más pequeño de todos los santos. O sea, Pablo tenía una profunda conciencia de quién era él. Pablo era un pecador, pero aquí vemos a un pecador estimando a la iglesia, amando a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo podía sentir y apreciar a la iglesia de una manera que leemos esto y cuando él dice mi amado y fiel hermano, ¿sabe una cosa? Eso no solamente nos debe inspirar, eso nos confronta. Pablo refiriéndose a los hermanos de la iglesia, mis amados y fieles hermanos. Este aprecio que Pablo está demostrando por la iglesia nos debe inspirar, pero nos debe confrontar también.
Él estaba profundamente conmovido por el amor que Cristo tenía por la iglesia. Pero aparte de eso, él entendía el rol o el papel que la iglesia juega en el plan salvador de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Pudiéramos decir un sinnúmero de cosas. Pero le debo recordar lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 12:13. El día que nosotros vinimos a la fe, todos los que somos creyentes fuimos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el día que usted vino a la fe, el Espíritu Santo lo selló y lo incorporó a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dios no concibe salvación fuera del cuerpo de Cristo. Cuando usted se convierte, usted pasa inmediatamente, así como pasa y se convierte en un hijo de Dios, usted se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo. Esa realidad espiritual debe expresar una realidad práctica. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo y usted no debe vivir desconectado del cuerpo de Cristo. Y tenemos que aprender a apreciar y a valorar y a tener en alta estima lo que Dios tiene en alta estima, esto es, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Concedo que quizá usted dice, sí, pero usted no sabe lo que la iglesia me ha hecho. Bueno, yo no, pero Cristo sí. Y el mismo que sabe lo que usted ha vivido, lo llama a usted, la llama a usted a perdonar, a tener misericordia, a soportar y a dispensar gracia por las personas que lo han ofendido. La Biblia no va a cambiar, mi querido hermana y hermana, porque usted haya tenido una mala experiencia. Es más, le voy a decir una cosa, porque hay personas que piensan, no, yo era parte de una iglesia que no enseñaba la verdad bíblica y allá me hicieron mucho daño. ¿Y usted piensa que una iglesia que procura enseñar la verdad no le va a hacer daño? Baje sus expectativas, porque si no usted se va a desilusionar. Esto es una demostración para nosotros, Hechos capítulo 15, de que aún en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestras discrepancias, en medio de nuestros malos entendidos, en medio de las ofensas, Dios se puede glorificar. Porque si Él nos ha amado, tenemos el llamado de amarnos los unos a los otros. Si Él nos ha perdonado, tenemos el llamado de perdonar a quienes nos ofenden y de pedir perdón cuando hemos fallado. Mi oración ha sido en estos días: Señor, sé tú. Yo soy incapaz de poder revelarle algo a usted o iluminarle a usted. Yo no puedo hacer eso. Mi único deber es exponerle las Escrituras. Y mi oración ha sido: Señor, aplica esto al corazón de los que son tuyos. Haz viva esta palabra, esta realidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos conceda siempre, primero, una comprensión clara, cada día más clara, si es posible, de lo que es su iglesia. Qué precioso de que nos podamos amar a pesar de nuestras diferencias. Ahí brilla el Evangelio. ¿Sabe por qué, mi amigo, mi amiga? Quizá usted está aquí y usted dirá,
La iglesia de Cristo le ha dado un mal nombre a Cristo. Y yo creo que la razón número uno es porque nos hemos presentado como super santos y personas perfectas. No, eso no es la iglesia. Si hay alguna institución a la que usted puede comparar la iglesia, es el hospital. Gente enferma por el pecado. Y el único remedio que hemos recibido y que nos sigue ayudando y que seguimos necesitando se llama la gracia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Le dijeron mal si le dieron una tarjeta de presentación de la iglesia en la que no contempla manchas ni arrugas, defectos, pecados. La iglesia comete defectos y tiene muchos pecados y nos avergonzamos de eso. Pero ¿sabe qué es lo más glorioso, amigo y amiga? Que su Salvador la sigue amando. Nosotros no vamos al cielo. Nosotros no somos salvos por lo bueno que nos portemos. Nosotros somos salvos por lo que ya Dios ha hecho en la persona de su Hijo Jesucristo. Yo no me voy a salvar por mis obras. Yo soy salvo porque yo he abrazado a mi Salvador como mi única esperanza, porque he puesto mi confianza en que lo que Él ha hecho es suficiente para yo estar bien delante de Dios, y porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. La iglesia seguirá teniendo manchas y arrugas. ¿Sabe por qué? Porque los miembros que la constituyen tenemos manchas y arrugas. Pero en medio de todo eso, Pablo le dijo a los efesios, Él la sustenta y Él la cuida. Él la ama y Él ha entregado su vida por ella. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra única esperanza. Jesucristo y la salvación que Él ha logrado por nosotros con su encarnación, con su vida, intercediendo por nosotros. ¿Sabe lo que está haciendo Jesucristo ahora? Está presentando delante del cielo los méritos de la cruz y está diciendo, ya pagué un precio por ese miembro que es pecador, que está arrepentido de haberle fallado. Ya pagué un precio para que todo el cielo sea propicio a los pecadores que conforman el pueblo de Jesucristo, que es la iglesia. Que Dios nos conceda un profundo entendimiento, un más claro entendimiento de nuestra redención, y de la misma mano un mayor y mejor entendimiento de lo que es la iglesia de Jesucristo. Oremos.